Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Seguimos en el estudio de los Salmos. Ahora nos toca el Salmo 63. Este salmo es de los más reconocidos de los Salmos, recordado. En el primer salmo dice: Dios, Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde aguas no hay. Entonces esto habla, este salmo nos expresa un deseo, una necesidad, un anhelo de Dios, ¿verdad? Del parte del salmista por Dios, ¿no? Y bueno, me hace pensar, ¿verdad? ¿Qué hace que una persona escribiendo inspirado, ¿verdad? Hablando en un desierto y viendo todo lo que hay en el desierto, la necesidad en medio del calor, ahorita que comienzan los calores, teniendo calor, bajo los rayos del sol y en medio de pleno desierto, una necesidad, este deseo que va comenzando la necesidad con el deseo y el anhelo de algo que realmente el cuerpo necesita, que es agua, ¿no? Y eso crece a la forma del momento en que también eso hace que uno lo busque de diferentes formas, ¿no? Entonces, este cuadro que lo vemos como en un desierto, en medio del sol, en medio, como tú y yo vemos a veces las películas, en el medio del desierto, algunos matorrales, algunas pequeñas sombras, en medio de algunas cuevas que pueden dar sombra, pero con el calor en medio de todo esto, tener sed, tener deseo, tener esta necesidad, se hace creciente en base a que va pasando el tiempo y va creciendo esta necesidad. Y esto hace que el salmista dice, Dios, tú eres esta necesidad de mi vida, como en medio del desierto, en medio del calor, en medio de todo esto, y empieza a mí a ver este deseo, tú eres esta necesidad, pero ¿por qué? ¿Qué hace que una persona pueda tener completa satisfacción en Dios? ¿Qué hace que una persona pueda tener una plena felicidad, un pleno satisfacción en Dios y pueda encontrar en Dios esto que hace que le busque uno, ¿no? Como esta agua en medio de un desierto. Y esto nos hace pensar que hay ocasiones en las que a veces la vida cristiana se nos hace pesada, se nos hace aburrida, se nos hace tediosa, las actividades, orar, leer la Biblia se nos hace muy pesado, se nos hace muy aburrido, ir a la iglesia y varias actividades, incluso involucrarte en tu iglesia local. Se hace difícil, se hace pesado, se hace aburrido incluso, ¿no? Pero ¿por qué? Porque se nos olvida una cosa y es acerca de Dios lo que el salmista está diciendo, y que se nos olvida esto acerca de Dios está en el versículo 3, dice: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Mejor es tu misericordia que la vida. Es interesante que David está diciendo: Señor, dentro de todas las cosas que hay en la vida, incluso la vida misma, tu misericordia es mejor. Y considerando esto, pensemos en esto: la misericordia de Dios debería ser suficiente motivación para que tú y yo podamos decidir vivir para el Señor todos los días, entregar nuestra vida al Señor. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es la que nos permite disfrutar del amor de Dios, del perdón de Dios, nos permite pasarse, como dice su palabra en Juan 5:24, de muerte a vida. Y esa misericordia de Dios hace que Dios, tú y yo, podamos ser aceptados delante de Dios, que en su justicia y en su santidad no pague en nuestras vidas, no pague nuestro pecado como merecería, sino que haciendo a un lado y viendo en nosotros la justicia de Cristo, nos perdone y nos ame y nos acepte como parte de su familia. Esto es interesante, ¿verdad? Porque entonces entendemos que la misericordia de Dios es suficiente, nos basta. Sería todo en la vida. Si no me pasara nada en la vida, el puro hecho de tener la misericordia de Dios y ver su favor en mi vida sería suficiente. Que me quedaría. ¿Cuántas veces hemos dicho: si yo tuviera, si yo quisiera, si yo tuviera aquello, esto, aquello, ya sería feliz, ¿verdad? Tendría todo en la vida. O a veces en lo que expresamos: ¿de qué me sirve la vida si yo no tuviera esto, si no tuviera aquello? ¿De qué me sirve la vida si no estoy contigo? Y esa expresión es entender que no sirve la vida y disfrutar de las cosas que tenemos aquí en la vida sin la misericordia de Dios. Porque acabando esta vida viene la eternidad, la verdadera vida, y una es con Cristo o sin Cristo, con Dios o sin Dios. En presencia de completa armonía y disfrute con Dios por toda una eternidad, o en medio del tormento
por rechazar a Cristo. Entonces entendemos que su misericordia sería todo lo que necesitamos en la vida. Ahora, no implica que no podamos disfrutar de las cosas que tenemos aquí en la vida. Y esto vamos a los siguientes versículos. Si yo entiendo que la misericordia de Dios es suficiente y nos basta, y que es mejor tu misericordia que la vida, entonces me lleva a 3 acciones en la vida. La primera acción la encontramos en el versículo 1. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. La primera acción está: Señor, tú eres todo en la vida, tu misericordia es todo en la vida, entonces te busco, te busco. Te busco porque eres una necesidad, te busco porque este anhelo y este deseo de ti en mí se convierte en una necesidad apremiante, una necesidad que va creciendo. Entonces te busco, Señor, te busco. Y la pregunta aquí obligada es: ¿qué tanto tú y yo estamos buscando a Dios? Esto revela nuestra necesidad de Dios, esto revela nuestro anhelo y deseo por Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tanto anhelamos y deseamos ahorita, en este momento? Y que eso nos lleva a buscar esto. Y entonces esto revela qué es lo que hay en nuestro corazón. Entonces, te busco, te buscaré. La segunda acción está en el versículo 4. Dice, versículo 3: porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Te alabarán, te bendeciré. Y entonces una vida que busca a Dios da como resultado alabar a Dios. Y entonces empezamos a alabar a Dios no solo de labios, con el corazón. En el corazón empieza uno a desear buscar a Dios, agradar a Dios. Y entonces todas las cosas que tú y yo hacemos: orar de la Biblia, ir a la iglesia, cantar, participar en nuestra iglesia local, hacer todas las cosas que tenemos que hacer, que buscamos hacer, amarnos unos a otros, solo es un resultado de porque estoy buscando a Dios y ahora le estoy alabando. Alabar a Dios lo expresamos cantando, alabando y orando, expresando y testificando de Dios, hablando a otros de las bondades de Dios, pero también alabar a Dios, alabarle con nuestra propia vida, alabarle a nuestro Dios con nuestras vidas, habla de que la gloria de Dios se vea reflejada en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de tratar a los demás, en nuestra manera de realizar nuestro trabajo, en nuestra manera de la excelencia con que vivimos como hogares, como familias, como matrimonios, como ciudadanos y como trabajadores. Entonces, alabamos a Dios, te alabaré. Pero la primera acción es: te voy a buscar. La segunda acción es: te alabaré. La tercera acción, como resultado, dice en el versículo 7: porque has sido mi refugio, mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Entonces, lo que está diciendo el salmista es: en la sombra de tus alas me regocijaré. Si yo le busco a Dios y entonces le alabo con mi vida, como resultado será: me regocijaré. Viene un pleno disfrute de la vida, un pleno disfrute de las cosas de Dios, un pleno disfrute de la vida diaria, de todo lo que tú y yo hacemos dentro y fuera de la iglesia, de todo lo que tú y yo hacemos dentro y fuera del hogar, dentro de todas las cosas que hacemos, disfrutamos de la vida. Entonces te das cuenta que tú y yo podemos encontrar un pleno gozo, un pleno disfrute en medio de las peores circunstancias de la vida, porque tenemos su misericordia. Porque tenemos su misericordia. Y en el versículo anteriores, versículo 5 dice: porque de meollo y de grosura será saciada mi alma. Tú me saciarás. Está hablando de satisfacción. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en mis vigilias de la noche, porque has sido mi socorro. Dios nos levanta, nos socorre, nos va, nos ayuda, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Aún en medio de la peor circunstancia que tú y yo podamos vivir, tú y yo podemos encontrar gozo, porque nos refugiamos bajo las alas de nuestro Dios. Está la misericordia de Dios, está su gracia. Entonces, que sea su misericordia suficiente en nuestras vidas, que sea su misericordia la que nos baste para buscarle, para alabarle y disfrutar de él. Que Dios te bendiga. Espero que si hemos perdido el rumbo, o que si se nos ha tornado un poco pesada y difícil la vida, podamos regresar a su misericordia, entender que Dios ha sido tan misericordioso con nosotros, para que de esa forma tú y yo podamos encontrar nuevamente disfrute de todas las cosas que tenemos en la vida.